Poliradio, un espacio para estar mejor informado. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más hoy a este nuevo podcast. El día de hoy contaremos con un gran invitado especial, quien es Ricardo Lunari, un excelente exfutbolista argentino. Tuvo la oportunidad de jugar para Millonarios y también dirigirlo. Asimismo, en este momento se encuentra como entrenador en el equipo de la tercera división en Chile y también fue panelista para el programa Balón de Video de ESPN. Escuchemos a Ricardo Lunari. ¿Cómo usted ve hoy las relaciones entre los futbolistas, teniendo en cuenta todas las redes sociales y los periodistas? ¿Cree que ha cambiado? Sí, por supuesto que las formas de comunicación o de comunicarse ahora entre los futbolistas, el periodismo, la opinión pública ha cambiado muchísimo. Antes simplemente era diario, era radio, televisión y hasta ahí llegaba. Entonces las noticias no tenían tanta actualidad porque te hacían una nota para el periódico y salía recién al otro día. Cuando salía la nota, las circunstancias podrían haber cambiado tranquilamente con el correr de las horas. Entonces había notas que quedaban viejas incluso antes de ser publicadas. Ahora eso no sucede porque a los 2 minutos ya estás en alguna red social y podés mantener o tener opiniones diferentes en diferentes temas y cambiar minuto a minuto. Estas cuestiones de las redes sociales te dan muchas más posibilidades al entrevistador de encontrar a los protagonistas y te da la posibilidad de estar más comunicado. Antes, si vos querías decir algo y no te hacían notas, costaba mucho. Ahora simplemente te metes en una red social y podés, sin que te lo pida nadie, expresar tu opinión libremente. Y bueno, ha cambiado muchísimo el tema de la comunicación entre el periodismo y los jugadores, los técnicos o los mismos directivos. Y me parece, comparando todas las épocas, que estamos cada vez peor, lamentablemente, cada vez peor en cuanto a que es tanta la información que uno maneja que se pierde un poquito de misterio, se pierde un poquito de intimidad. La verdad que ya todo el mundo conoce lo que hace todo el mundo y esto es algo que, de acuerdo a la edad que yo tengo, comparándolo con tiempos anteriores, nos sentíamos mucho más cómodos en lo anterior. Pero bueno, hay que seguir evolucionando, pero te repito que si pudiera elegir, me gustaría volver para atrás. Teniendo en cuenta su punto de vista como entrenador y pues dice que se ha perdido un poco esa intimidad, ¿considera que, digamos, lo realizado por Peckerman en su momento en la selección, en donde eran muy limitadas las ruedas de prensa, los comunicados, eh, era una mejor opción? Ahorita, digamos que los jugadores como James y demás logran expresar cualquier opinión a través de redes sociales o con influenciadores. Yo creo que el jugador estaba más enfocado en su trabajo, en su entrenamiento, en su cuidado personal. En este momento el jugador termina el entrenamiento y antes de irse a su casa está manejando las redes sociales. En un determinado momento el entrenador quiere conversar con un jugador y no lo puede hacer porque el jugador termina el entrenamiento y ya está en una reunión de Zoom. Hay cosas que han cambiado con el correr del tiempo. Antes podíamos ver videos, el técnico te llamaba y veíamos un video de un partido de 1 hora y media y ahora se les prepara a los jugadores videos de 4 o 5 minutos con la síntesis o con un resumen de lo que el técnico quiere que el jugador vea. Se ha simplificado muchísimo todo, pero no creo que ese resumen o esa simplificación sea lo más correcto. Me parece que el tener un poquito más de intimidad, el poder trabajar sin tener la necesidad o sin saber que te está mirando todo el mundo, te daba la tranquilidad de trabajar con más calma y no estar rindiendo prácticamente un examen minuto a minuto. Entonces me parece que la sobreexposición también perjudica un poco al trabajo diario que quiere realizar el cuerpo técnico y a veces no es bueno mostrar cada cosa que uno está haciendo. En su momento como jugador, ya sea en cualquier paso de los clubes que pasó, incluso por Millonarios, que es el que más recordamos aquí en Colombia, ¿cómo era su trato con los periodistas como jugador? Yo siempre entendí que somos socios en este negocio.
porque el fútbol, si bien es un deporte y si bien tiene su aspecto lúdico, también sabemos que es un negocio, y una de las patas de esta mesa son los futbolistas, otros son los periodistas, otros son los medios, otros son los directivos. Es decir, todos tenemos que colaborar para tener una vida armoniosa en cuanto a lo deportivo, y yo siempre lo entendí así. Me parece que yo siempre tuve una muy buena relación con el periodismo, por supuesto siempre manteniendo la distancia y el respeto que cada una de estas profesiones debe tener. Me parece que uno puede llegar a tener una buena relación sin llegar a ser amigo, porque el hecho de tener una amistad con un periodista, que no está mal, te hace perder objetividad y te hace contar cosas que le contás a uno y a otros no. Siempre traté de mantener la misma objetividad en mis palabras, y no importaba si lo conocía o no lo conocía al periodista, siempre traté de responder con total sinceridad y respetar. A todos le trataba de dar la misma seriedad y el mismo respeto, porque en el fondo uno creo que se debe a ellos, y si el futbolista es cada vez más famoso o el futbolista es cada vez más reconocido, en gran parte se debe a ese trabajo que realiza el periodista día a día, al igual que nosotros. ¿De pronto recuerda usted o pasó por algún malentendido con algún periodista o algún medio en donde quizás transgiversaran alguna declaración suya, o que se hablara de manera indebida de usted como jugador o entrenador? Sí, a todos nos ha pasado, porque también como hay buenos futbolistas y malos futbolistas, hay buenos entrenadores y malos entrenadores, hay buenos periodistas y malos periodistas también. Fundamentalmente me refiero a la mala fe que pueda tener un periodista en cuanto a recortar frases, a sacar de contexto. Ahí nacen los malentendidos. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a que la nota sea grabada o sea registrada, porque el día de mañana, si hay algún problema o alguna mala interpretación de lo que uno dice, se puede apoyar. Eso era lo único que me molestaba o me molesta de algún tipo de periodismo, cuando cortan frases y la sacan de contexto, y ya directamente lo que uno está diciendo cambia de sentido totalmente, porque una frase tomada a la mitad puede cambiar totalmente una idea. Entonces, seguramente alguna vez tuve algún entredicho o alguna mala interpretación de algo que dije, y tuve problemas, pero en líneas generales a lo largo de mi carrera, llevo más de 30 años en el mundo del fútbol, no he tenido grandes problemas. Me parece que el periodismo de antes era mucho más dedicado, era una gente que se dedicaba por pasión, no había tantos medios, entonces cuidaban mucho su puesto, por lo que la persona que no se portaba bien o no tenía sus códigos quedaba fuera del sistema. Hablaba usted de los códigos y me recuerda al conocido live de James Rodríguez con Teófilo y Zúñiga, donde hablan de los códigos de fútbol y critican un poco de los exjugadores que hoy hicieron o hacen parte de canales deportivos, y dicen ellos se dedican a criticar el oficio, que entonces como que violan esos códigos de los futbolistas. ¿Cuál es su pensamiento frente a ello? Sí, seguramente hay gente que se dedica a criticar cosas que le molestaban que critiquen o que les digan cuando eran futbolistas. A todos nos ha pasado, y depende también de la intención que uno tenga. Yo, cuando me tocó estar trabajando como panelista en un programa deportivo, siempre trataba de entender por qué el futbolista no tenía un gran partido o un buen partido, por qué el futbolista... Ahora, cuando hablamos de entrega, cuando hablamos de voluntad, ahí yo creo que no deben enojarse. Es muy difícil que alguien, un periodista o un exfutbolista, critique a alguien que lo entrega todo. Es muy difícil. Generalmente uno empieza a notar falencias en eso, en la falta de entrega, en la falta de vergüenza deportiva, cuando no se entregan por entero por la camiseta. Ahí sí yo creo que uno puede intervenir, porque nos tocó estar ahí y sabemos cuándo uno da todo y cuándo no lo da. Ahora, en el tema de fútbol, cuando hablamos de que un jugador tuvo una mala tarde o no, hay que tener cuidado, porque nosotros sabemos que el futbolista es una persona y que puede estar pasando por momentos también complicados en su vida privada.
puede tener un problema en su casa, puede tener un montón de cosas que nosotros sabemos que a veces es imposible sacarte de la cabeza si tenés un problema serio y entrar al campo y decir, bueno, listo, ahora juego bien y después vuelve mi problema cuando termine el partido. Entonces, tenemos que tratar de ser cuidadosos cuando se critica, porque lo que nosotros podemos criticar es la falta de empeño y la falta de entrega. En cuanto al otro, falta de capacidad técnica, esas cosas también uno a veces lo marca, porque por momentos nos parece increíble que haya jugadores que lleguen a jugar en primera división y no sepan controlar un balón. Y de repente te encontrás con jugadores que forman parte del plantel de honor o del primer equipo de un club de primera y tiene dificultades para controlar el balón, tiene dificultad para dar un pase a 5 o 10 metros, tiene dificultad para tirar un centro, y me parece que esos déficits pasan mucho por cómo se trabajan las divisiones inferiores de los clubes. Entonces a veces la crítica no es al jugador propiamente dicho, sino al trabajo que realizan muchos clubes en sus divisiones inferiores, donde prácticamente no se alcanzan a corregir estos errores que para eso se tienen las divisiones inferiores, para poder pulir a los jugadores para que cuando lleguen a la primera división estén en condiciones de tener por lo menos los fundamentos básicos de un futbolista. Digamos que ante esa falta de entrega que usted mencionaba, ¿considera como entrenador bueno o lo permitiría el hecho de que ahorita jugadores se comuniquen por redes sociales o digamos hagan directos como lo hacen algunos influenciadores y se dediquen a jugar videojuegos y demás? ¿Considera que eso los aleja un poco del mundo futbolístico donde deberían estar concentrados? No, yo creo que ellos nacieron en este mundo y llegaron a ser jugadores con esto. Entonces no podemos echarle la culpa de que están viviendo de forma diferente. Ya es así y uno lo tiene que aceptar. A mí no me molesta en absoluto que el jugador juegue juegos, haga sus vivos, salga como influencer. Todo eso no me molesta siempre y cuando no le quite tiempo a su profesión, no le quite tiempo a su entrenamiento, a su cuidado personal, a su descanso, a su alimentación. Hay tiempo para todo, el futbolista tiene mucho tiempo libre y hay que saber aprovecharlo. Pero creo que ellos nacieron con esto, con esta tecnología, y bien usada, seguramente no tendría ningún inconveniente. No soy contrario a que ellos vivan en el mundo que nos toca vivir. Sí, creo que los excesos sí son malos. ¿Considera usted que de pronto hoy las relaciones entre futbolistas, incluso entrenadores y demás, ha llegado a romper con los periodistas debido a, digamos que a sus malas prácticas periodísticas y por eso prefieren hablar hacia, no sé, otros medios como lo son influencers o digamos como vemos que hoy perfectamente Piqué, jugadores reconocidos ya no brindan entrevistas a medios tradicionales, sino a influencers reconocidos de España en este caso? ¿Considera que se ha roto esa relación? No, yo creo que cada uno trata de hacer lo mejor que puede y a veces cuando uno se siente muy atacado por algún medio, trata de alejarse. Lógicamente es una cuestión de autodefensa, pero me parece que el periodismo, si se realiza con respeto y no hay mala intención, el futbolista lo acepta. Lo que pasa es que son canales nuevos, canales que se están usando y cada uno trata, repito, trata de hacerlo mejor. A veces uno se siente atacado por determinados medios y entonces lo que trata es de alejarse de ellos. Me parece que, como dije antes, el periodismo y los futbolistas se necesitan mutuamente y a pesar de que pueda haber nuevos canales, esta relación nunca va a terminar porque necesitamos del periodismo como el periodismo necesita de los jugadores. Considera, o bueno, digamos que para ustedes, ¿cuáles serían esas buenas prácticas del periodismo para que los jugadores vuelvan a entablar unas buenas conversaciones con periodistas? ¿Qué prácticas debería tener un buen periodista deportivo? El periodista tiene que volver a hablar de fútbol, que es lo que interesa a la gente incluso. Hay programas que son hechos para meterse en la vida privada no solo de los futbolistas, de los actores, de los famosos, de los políticos. Esos canales
La gente de fútbol digamos, no lo usa. La gente que le gusta el fútbol quiere leer un buen reportaje, quiere escuchar una linda nota, una linda entrevista donde el futbolista hable de su vida privada, pero no de su vida privada si sale a bailar, si le gusta tomar, si le gusta salir con mujeres, de su vida privada, de sus padres, de sus inicios, de cómo arrancó, para que les sirva de ejemplo a los chicos que quieren ser futbolistas. En ese sentido, todo el mundo está de acuerdo. Y después que hablen de fútbol. El periodismo deportivo, el periodista deportivo tiene que hablar de fútbol, tiene que hacer preguntas que tengan que ver con el juego, con las intenciones, con los conceptos futbolísticos, no si salió o no salió, si le gusta ir a una disco cuando tiene libre o no. Eso no tiene nada que ver con el fútbol o con lo que nos gusta, pero sí, a mí me encanta leer un reportaje que le pregunten a Cristiano Ronaldo cuál fue el gol más lindo que hizo en su vida, o qué es lo que le representa un mayor desafío en sus últimos años de carrera, cosas que sirvan y que sean interesantes de escuchar, cosas que no sabemos. Entonces me parece que eso es lo que necesitamos, que el periodismo deportivo hable de fútbol, se preocupe por la parte jugador en cuanto a lo que puede enseñar, a los ejemplos de vida que tienen los futbolistas, que son muy interesantes porque muchos vienen de hogares o de lugares de mucha pobreza y con muchos sacrificios se forjan una carrera. Me parece que ahí es donde tenemos que ponerle el énfasis para que los chicos que no nacen quizás con el pan abajo del brazo, que tengan que hacer un esfuerzo muy grande para poder ser futbolista, entiendan que con esfuerzo, con trabajo y con dedicación, cualquier persona puede tener la posibilidad de llegar a ser un futbolista profesional. Entonces, tenemos que ir por ese lado, tenemos que ayudarnos a ayudar. Profe, ¿se vería usted nuevamente siendo panelista o quizás nuevamente haciendo estas labores de periodista? Siempre y cuando no tenga la posibilidad de trabajar en el campo. Cuando uno está esperando posibilidades de trabajo y estas no llegan, pasa mucho tiempo libre y a veces aparece esta posibilidad de conversar de fútbol, de estar actualizado, de estar siempre bien informado y uno lo acepta, pero si tuviera la posibilidad de elegir entre ser panelista o hablar sobre fútbol o directamente ser entrenador en cualquier equipo más allá de la división, seguramente voy a elegir siempre trabajar como entrenador. Profe, sin duda los hinchas de Millonarios lo recuerdan muy bien. ¿Se vería usted nuevamente dirigiendo y qué opinión tiene si conoce ahorita el proyecto deportivo de Gamero frente a cómo está surgiendo hoy el equipo? Sí, por supuesto que volver a dirigir Millonarios o trabajar en Millonarios siempre va a ser una posibilidad abierta para uno en su cabeza. Siempre voy a tener el deseo en algún momento de poder volver y tener la posibilidad que ya tuve y que realmente disfruté mucho. En este momento estoy muy contento y me parece como todo hincha de Millonarios ilusionado con esta gran campaña que está haciendo el equipo de Gamero. Yo creo que Gamero tiene todas las posibilidades y toda la capacidad para dirigir al equipo. Lo dije cuando había arrancado y las cosas no se daban, que había que tener paciencia, que seguramente con tiempo y paciencia el profe iba a encontrar el camino y bueno, gracias a Dios lo encontró. Millonarios está muy bien. Me parece que es uno de los equipos que mejor juega en el fútbol colombiano y ciertamente que tiene muchas chances de pelear este campeonato. Así que ojalá que esto siga así. Ya se logró la incorporación de Álvaro Montero para el próximo campeonato. Me parece que las cosas se están haciendo bien, el equipo se está cada vez potenciando más. Con la llegada de Fernando Uribe, el campeonato anterior, el equipo está muy potenciado. Los rendimientos de jugadores como Macalister Silva, que están muy altos, hacen que el equipo tenga un montón de variantes. Steven Vega, Andrés Siná, jugadores que conozco bien, que realmente le están dando al equipo una solidez que hacía tiempo que no tenía. Así que estamos muy ilusionados. Ojalá que esto siga así y que Millonarios esté ahí, peleando el campeonato, que es lo que todos los hinchas embajadores siempre queremos. Perfecto, profe, en serio, muchísimas gracias. Bueno, Michelle, Paula y Brian, muchas gracias por esta nota. Estamos en contacto. Poliradio es tu identidad, nuestra identidad. Conéctate con tu emisora.